Muy buenos días, les saluda Nicky Ortega. Muchísimas gracias por conectarse a esta presentación de Cisco Business y soluciones de conectividad para pequeña y mediana empresa. Vamos a dar inicio justo a nuestra sesión del día de hoy, que es presentarles un poco este portafolio, conversar y resolver las dudas que también tengan ustedes o inquietudes. Siempre importante resaltar, esta presentación la vamos a compartir para que también lo puedan revisar al más detalle, que hay algunos puntos importantes y unas pequeñas tablitas técnicas para conocer un poco más de esta familia. Entonces, vamos empezando en honor al tiempo para ir revisando todos los detalles que tengamos acerca de Cisco Business y toda esta solución, digamos, muy importante, enfocada sobre todo en pequeña y mediana empresa, ¿no? Para aquellos, de repente, que no me conocen, ¿no? Me presento nuevamente. Mi nombre es Nicky Ortega. Soy el AM para el segmento Small Business, justamente en el territorio andino. Y desarrollo este seminario con el propósito de compartir muchísimo la información y conocimientos, ¿no? Entonces, muchas veces los clientes y los, digamos, usuarios finales siempre nos consultan acerca de Cisco. Siempre se enfoca en soluciones muy grandes, ¿no? Pero también tenemos soluciones un poco más pequeñas, un poco más sinceradas de manera tecnológica, con los requerimientos efectivamente que se necesitan para pequeñas y medianas empresas. Y algunos clientes nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué ahora este enfoque? Efectivamente, las Small Medium Business, o sea, las empresas pequeñas o medianas de infraestructura de TI, son las que están en este momento revolucionando o reinventándose generalmente y adoptan mayor tecnología justamente para mantenerse en esta vanguardia, en esta continuidad de los negocios en general. Entonces, efectivamente, hay un mercado muy grande que se está desarrollando a nivel global y específicamente nosotros queremos, digamos, tener una participación, y actualmente la tenemos en muchos territorios, pero queremos incrementarla con una solución un poco más simple y sobre todo en la ecuación costo-beneficio que muchos clientes del segmento pequeña y mediana empresa siempre buscan. Entonces, una de las preguntas habituales es, ¿por qué trabajarlo con Cisco? Bueno, nosotros tenemos un portafolio desarrollado para pequeñas y medianas empresas que tiene diferentes herramientas, digamos, o soluciones, por así decirlo. Una de ellas es Cisco Business, que viene a ser la parte de Wi-Fi y switches, pero tenemos también opciones de seguridad como Umbrella, tenemos herramientas de colaboración como Webex, que es la que estamos usando en este momento, tenemos soluciones de administración cloud para redes como es Meraki, o administración clásica de switches como es Catalyst, o la parte Wi-Fi también en Catalyst. Entonces, hay diversas soluciones que están desarrolladas de acuerdo a los requerimientos técnicos del cliente, diría yo, y también enfocados efectivamente en perspectivas de seguridad o complementos de las redes para poder efectivamente tener una solución exactamente a la medida de las necesidades del usuario final. Entonces, Cisco Business es una solución enfocada directamente para pymes. No es una solución que la trabajemos para grandes organizaciones. Y cuando hablo de pymes, me refiero a redes de no más de 250 usuarios. Así que en realidad son empresas medianas localmente. Entonces, ahí tenemos toda una infraestructura para poderlo trabajar de manera rápida y sencilla. Y sobre todo para aquellos, digamos, clientes que nos preguntan, ¿necesito trabajar con Cisco? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una solución no solamente madura en el aspecto técnico de comunicación, sino sobre todo muy madura en el aspecto de seguridad. Usualmente para pequeña y mediana empresa, la seguridad no lo ven como prioridad hasta que ocurre un incidente. Entonces, sin embargo, nosotros incluimos en los equipos seguridades adicionales comparados a otros fabricantes. Entonces, eso nos permite diferenciarnos y sobre todo nos posiciona a nosotros como líderes en la industria. Ahora, ¿por qué realmente un cliente, desde la perspectiva de usuario final, tendría un poco que trabajar con redes en Cisco? Pues efectivamente son soluciones mucho más simples, mucho más fáciles, mucho más costo-beneficio en la relación, y sobre todo, ¿por qué? Porque los clientes hoy en día a veces tienen redes muy complejas, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de soporte, o sea, es muy difícil administrar los equipos, a veces no ven el retorno de inversión en muchos de ellos, etcétera. Entonces, nosotros acá lo que tenemos es una solución completamente a medida, enfocada en pequeña y mediana empresa. Ahora, para muchos que han trabajado en el ecosistema Cisco, siempre entra la duda acerca de cómo se ubica Cisco Business, porque tenemos Catalyst, Catalyst 1000, Catalyst 9000, tenemos más arriba la familia de Nexus, tenemos Meraki,
Entonces, ¿cómo se ordena un poco esto? Y siempre me gusta aclararlo. Cisco Business es nuestra solución de entrada para pequeña y mediana empresa. Ideal, como lo mencioné, hasta unos 250 dispositivos para poder tener en comunicación en la red. Es una solución que se administra de manera local, es muy fácil de poder trabajar, es más, tengo un pequeño kit conmigo que también les puedo mostrar un poco la interfaz gráfica y cuando ya la empresa va creciendo a nivel de funcionalidades, sobre todo, nosotros tenemos dos alternativas, recomendarlo Catalyst o recomendarle al siguiente Meraki. ¿Cuál es la diferencia? Catalyst es más orientado a empresas mucho más grandes, sobre todo en expansión de funciones de administración, por la analítica profunda que desarrollan los switches y también los access points. Efectivamente, es una solución que se puede escalar muchísimo prácticamente y aplica a cualquier tipo de empresa en el rubro inclusive financiero, militar, banca, etcétera, ¿no? Meraki es una solución híbrida, es una solución que tiene administración sencilla en la nube, lo cual simplifica muchísimo, especialmente si hay múltiples oficinas desplegadas a nivel nacional o mundial sin ningún inconveniente, y sobre todo permite una administración, un equipo de TI mucho más reducido. Catalyst, efectivamente, como la administración ya es más profunda, el equipo de TI tiene que ser un poco más experto. Pero bueno, finalmente el cliente siempre decide qué solución trabajar. El detalle es que muchas veces las soluciones de Meraki o de Catalyst a veces exceden el presupuesto que el cliente tiene. Por eso tenemos esta alternativa de Cisco Business, donde simplificamos varias de las características, pero mantenemos la seguridad, mantenemos la capacidad, que es justamente lo que se necesita en pequeño y mediano negocio. Sobre todo, un punto muy importante, la tranquilidad de los proyectos. Y con Cisco Business lo vamos a tener. Vamos a entregarles la garantía, el soporte, ayuda, actualizaciones de software, todo lo que el cliente desee trabajar y lo más importante, que las extensiones de garantía, si se quieren trabajar, son opcionales, tampoco no es obligatorio. En el caso que yo no adquiera las extensiones de garantía, ¿puedo acceder a las actualizaciones de software? Por supuesto que sí. Las actualizaciones son completamente libres, sin ningún, digamos, ninguna condición. Pero siempre recomendamos extender la garantía del producto para obviamente tener el soporte durante el tiempo que lo queremos usar. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de portafolio para conocer qué elementos tenemos en esta solución y luego hacemos un pequeño resumen para ver un poco algunos aspectos globales. La solución de Cisco Business está compuesta de tres elementos principales: los switches, los APs y lo que llamamos el Cisco Business Dashboard o el software de gestión. Los switches, efectivamente, tenemos dos familias que recomendamos. Hay varias, digamos, adicionales, pero son donde nos enfocamos, que es la familia 250 y 350 que vamos a revisar en unos momentos. Y la parte inalámbrica tiene puntos de acceso y tiene extensores mesh, que nos van a permitir desplegar una red Wi-Fi con mucha facilidad en una oficina, y también voy a explicar un poco más de ello un poco más adelante, ¿no? Todo esto acompañado de soporte, acompañado de actualizaciones, acompañado de consultoría y efectivamente base de datos de conocimiento, que es muy importante para poder desarrollar todas estas comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos desplegar con esta arquitectura de Cisco Business? Una red Small Medium Business. Así es simple, una red de conectividad. Y lo que queremos tener como resultado es una muy buena experiencia, una mejor experiencia de conectividad, porque vamos a tener control, gestión, sobre todo una buena calidad en la parte de administración de protocolos. Yo llevo muchos años trabajando en la parte inalámbrica y para muchos el Wi-Fi a veces es muy sencillo de utilizar, pero técnicamente atrás, para que funcione realmente bien, para que haga su trabajo como nosotros esperamos, hay que tener muy buen desarrollo a nivel técnico y efectivamente esos equipos heredan esta experiencia de todos los equipos que tenemos dentro de Cisco, ¿no? Al igual que los switches. Entonces, el cliente simplemente va a disfrutar la conectividad de una manera simple, fácil y amigable de trabajar. Ahora, para muchos de ustedes que son canales, son partners de implementación, partners de instalación, algo que siempre salta a la luz es, para pequeño y mediano negocio, un producto Cisco a veces puede ser complejo, a veces puede ser difícil de gestionar o puede ser muy complicado, ¿no? Pues tenemos una respuesta muy práctica para trabajar. Este producto es la excepción. En realidad es muy simple, ¿no? Es más, estoy haciendo un pequeño video donde en menos de 3 minutos podemos configurar un pequeño kit de inicio que luego lo voy a mostrar, que incorpora la parte Wi-Fi, y
Eso lo hacemos a través del app. Hay un app gratuito para instalarlo en nuestro teléfono móvil y desde ahí poder iniciar la configuración. Pero si yo soy clásico y no me gusta usar los apps, tenemos interfaz web donde también podemos hacer toda esta configuración. Y si la red creciera a muchos dispositivos o creciera en muchos equipos locales o remotos, si tuviéramos más de 20, 30 equipos, creo que yo que justifica, podemos nosotros agregar el software de gestión, el Cisco Business Dashboard, que tiene una licencia libre también hasta 25 dispositivos para trabajar. Entonces, tenemos ahí bastante flexibilidad de escalabilidad y una es complementaria con otra. Eso también es algo muy importante. Significa que podemos comenzar configurando el app, luego continuamos con el navegador web y podemos luego escalarlo al software de gestión. Muy simple. El app realmente es bastante amigable para poderlo trabajar y como les digo, está desarrollado nativamente para integrarse por completo a toda la solución Wi-Fi, digamos, inicialmente, ¿no? Está disponible para dispositivos de Apple o teléfonos que utilicen sistema operativo de Google sin ningún inconveniente. Entonces, luego tenemos la administración web, que es ya la más clásica, donde configuramos, bajamos nuestros reportes. Obviamente, hay mucho más detalle que lo que tenemos en la aplicación del teléfono, evidentemente por un factor de espacio. Entonces, tenemos mucho más detalles y, como le digo, son complementarios. Y si queremos guardar históricos de comunicación, que algunos clientes también me dicen, o generar reportes masivos de repente de interacción de algunos equipos, pues el software de gestión ya nos puede ayudar muchas veces con eso, sobre todo para la captura de la información y poder tener reportes que en muchos casos cuando trabajamos en modo de as a service o rentamos equipos de conectividad, es muy importante para poder sustentarlo la operatividad y la disponibilidad de los equipos, ¿no? Entonces, vamos a ir conversando acerca de Cisco Business. Recuerden que pueden ir formulándome preguntas o consultas o dudas para poderlas revisar. Y bueno, manejo un poco también la parte técnica, así que por ahí podemos revisar algunos aspectos de la solución en general. Perfecto. Vamos entonces con Cisco Business Switches. Esta solución está compuesta hoy en día de cuatro subfamilias, inclusive cinco, que no le puso acá, que es un poco más alta, que es la 550, que es ya equipos full capa 3, ¿no? Generalmente, ¿por qué no lo pongo? Porque cuando hablamos de pequeños y medianos negocios, usualmente la red utiliza switches capa 2 de administración, digamos, local, gestionable, pero no necesita un equipo capa 3. Generalmente ya un equipo switch capa 3 es una red empresarial. Ya no, para mí, en mi parecer, ya no entra en el esquema pequeña y mediana empresa y generalmente ahí hay que analizar si tal vez le convenga al cliente sugerirle una solución un poquito más avanzada como Meraki bajo mi perspectiva, ¿no? Entonces, pero para escenarios muy simples tenemos los switches 110, que efectivamente son no administrables, desde 8 puertos a, bueno, inclusive 5 hasta 24, PoE, inclusive algunos modelos. Los 220, que son una familia Light Smart, tiene algunas funciones ligeras, pero tenemos la nueva familia 250, que la está reemplazando. Esta familia 250 tiene más funciones, tiene algunas características interesantes a nivel de gestión y sobre todo protocolo de seguridad, y la familia 350, que se diferencia principalmente por el tema del stack. Para algunos que no manejan la parte técnica, vamos también a mostrar una pequeña gráfica de qué significa el stack. Entonces, bajo mi perspectiva general, los proyectos que estoy trabajando, casi la mayoría, los usamos la familia 250 porque tiene justamente el balance que necesitamos para pequeña y mediana empresa en costo-beneficio y sobre todo funciones muy interesantes. La idea de los switches de Cisco Business es tener simplicidad, que sean flexibles, que sean seguros, que tengan de determinada cantidad de puertos en base a lo que el cliente necesita, sobre todo también flexibles en presupuesto PoE. Muchas veces no queremos tanto presupuesto PoE porque no tenemos muchas cámaras o muchos teléfonos o muchos puntos de acceso, pero un switch con mucha potencia PoE tiene dos inconvenientes. El primero es el precio para aquellos que ya trabajamos en la industria. Mucha potencia significa más gasto, pero el problema es que también un equipo que utiliza mucha potencia PoE también utiliza fuentes grandes de energía, por lo tanto utiliza ventiladores grandes que se embullan
y esto es un inconveniente cuando el equipo está puesto a veces en la sala de donde el personal trabaja, entonces es un poco incómodo la bulla que el equipo genera. Entonces tenemos algunos switches PoE con tecnología fanless, significa que no usan ventiladores y tienen un diseño en el cual el aire fluye a través del equipo por simplemente, digamos, presión de calor, presión térmica que se genera en el mismo equipo, y de esa manera el equipo se puede refrigerar con mucha facilidad, o sea, bastante silencioso para poder trabajar. Entonces, empezamos mostrando los switches 110, que son la familia no administrable. Estos equipos son plug and play, no hay configuraciones que hacer y realmente tienen un buen procesamiento. Principalmente se recomienda cuando a veces el presupuesto es muy bajo o la oficina es muy pequeña. ¿Por qué? Porque generalmente no podemos hacer ninguna configuración, en realidad no podemos hacer ninguna configuración y tampoco podemos obtener reportes. Más allá de la configuración, y eso es algo que siempre yo recomiendo, el acceso a reportes es importante, sobre todo en el caso que la red tenga algún inconveniente, tener acceso a los reportes, ver el procesamiento por puerto, ver el tipo de aplicaciones de repente que están fluyendo en la parte inalámbrica, también, etcétera, nos va a permitir a nosotros poder entender lo que está ocurriendo con la red. Por eso siempre recomiendo tener un switch administrable. Pero si estamos buscando equipos de bajo costo, acá tenemos switches de 8 en versiones PoE, no PoE, 16 en versiones de datos o PoE y en 24 versiones de datos o equipos PoE. Y en el caso de 16, perdón, los de 24 puertos, ya incorpora interfaces ópticas adicionales. Pero quiero centrarme en los 250, que ya son equipos seccionables. La mayoría, como les dije, no utilizan ventiladores, tienen un puerto de consola en caso de rescate. Mucha gente siempre me pregunta, ¿tiene interfaz de consola? Sí, lo tiene, pero no es la idea principal de usarlo en este producto. ¿Por qué? Porque la idea es configurarlo vía web. Eso simplifica muchísimo los tiempos también de uso, ¿no? Y algunos detalles interesantes, tiene interfaz web para configurarlo, inclusive tiene interfaz web de colaboración grupal, o sea, puedo configurar varios equipos integrados prácticamente en uno. Entonces, eso ayuda también a buscar los otros switches desde uno solo. Y también se integra nativamente al software de gestión de Cisco Business de manera muy, muy fácil, ¿no? Podemos soportar en esta familia 250 hasta 370 watts PoE, lo cual es bastante presupuesto PoE para una red pequeña, ¿no? En la familia 350, una diferencia es que hay equipos que llegan hasta 700. Acá tenemos equipos desde 8 puertos hasta 48, con puertos uplink o puertos cascada, que generalmente son interfaces para módulos mini gigabit. En este caso pueden ser de 1 giga o de 10 gigabits, según lo que se necesite en las características de diseño de la red, ¿no? Y lo más importante es que agregamos detalles de seguridad, prevención de denegación de servicio y sistemas de reglas de ACLs también, si queremos entrar en un poco el aspecto más profundo o técnico del mismo switch, ¿no? El 350, ¿qué suma? Suma que tiene enrutamiento estático, o sea, tiene capa 3, pero a nivel de tablas. No es automático dinámico como un switch capa 3. Para muchos clientes me dicen, ¿es capa 3? La respuesta es sí y no. O sea, sí soporta en rutas para trabajar o enrutamiento, pero es de manera estática. Un switch full capa 3 tiene enrutamiento dinámico, hay que recordar eso, ¿no? True stacking, o sea, podemos apilar los switches, o voy a mostrar un momento para qué se hace eso. Sobre todo es para simplificar la configuración y aumentar la capacidad de comunicación entre los switches. El stacking se recomienda que tengan los equipos cuando va a haber varios switches en un solo gabinete. Es el motivo principal que es cuando se recomienda un stack, ¿no? Para poder agrupar esos switches que están en un solo gabinete para obtener mayor capacidad, ¿no? Más presupuesto PoE, como lo mencioné, tecnología adicional, monitoreo de tráfico y mejores seguridades en la parte de IPv6 sobre todo. Entonces, como les decía al principio, ¿qué buscamos? Que sea simple, que sea fácil, que sea rápido y que nos permita sacarlo de la caja, el equipo capture su DHCP, su IP de gestión, podamos automáticamente empezar una configuración bastante rápida. El equipo sacando de la caja ya funciona, pero la idea es poder hacer pequeños cambios, pequeños ajustes que nos permitan saber dónde está el switch, que nos permitan a nosotros saber qué es lo que está ocurriendo en el switch y que nos permitan tener control de nuestra red, que es un punto muy importante. Entonces, ahí tenemos una imagen de lo que es el True Stacking. Básicamente, lo que nosotros estamos teniendo acá es 4 switches, como ven, que pueden ser de 24 o 48 puertos, todos tienen que ser la familia 350, y los agrupamos a través de sus puertos uplink, por ejemplo, que pueden ser de giga o de 10 gigas, según lo que los switches tengan. Y de esta manera, todos estos 4 switches
los vamos a poder configurar como uno solo. ¿Esta qué ventaja nos permite? Que al momento de provisionar los equipos, pues me reduce el tiempo al menos en un 70%, 75% sería el número exacto, ¿no? Pero yo creo que en un 70% porque igual hay que hacer un trabajo operativo previo para que esto funcione, hay que configurarlo, no es solamente conectarlo. Pero una vez que configuramos, realmente en la vida diaria, esto simplifica muchísimo, nos ahorramos mucho tiempo porque no tenemos que estar configurando uno por uno cada equipo. Hay un detalle muy importante. El stacking, en mi experiencia propia, permite evitar o reducir los errores de configuración cuando trabajamos con VLANs o con VLANs. Entonces, algunos clientes a veces ingresan una red de gestión y de repente pues nos equivocamos, cometemos algún error y no sabemos qué está pasando en la red, ¿no? Y pues quedamos un poco confundidos. Pero este diseño pues reduce mucho ese tipo de fallas y bueno, nos va a permitir poder obtener también mejor control de cómo la red opera. ¿Qué es lo que buscamos con los switches? Efectivamente, construir una red a necesidad de las empresas, simple, rápido y potente. Ahora, muchos me estarán preguntando, ¿qué tipo de verticales deberían usar estos productos o para cuáles Cisco las está enfocando? En realidad, como lo digo, pequeña y mediana empresa, que podría ser del segmento de retail, podría ser pequeñas oficinas, almacenes, podría ser la vertical de hospitalidad, vertical de educación, que siempre están buscando muchas de estas verticales productos costo-beneficio. O sea, el presupuesto no pasa a segundo plano muchas veces. Es muy importante que el equipo tenga un precio muy accesible. Sobre todo, no tenga suscripciones, que eso es algo también que muchos clientes de small business buscan. Así que acá no hay suscripciones, es costo del producto y ya las actualizaciones vienen incluidas, el soporte viene incluido. La extensión de garantía es opcional, no es mandatoria, así que el cliente tiene flexibilidad para poderlo trabajar. Entonces, todas estas verticales lo pueden trabajar con mucha facilidad y hoy día entregamos en los switches la administración web o Cisco Business Dashboard y bueno, próximamente el app también va a soportar la gestión del switch desde cero, especialmente para poderlo revisar las configuraciones iniciales básicas de un switch, ¿no? Entonces, yo creo que el Switch se acomoda muy bien a la parte web porque sobre todo hay mucha información, entonces necesitamos una pantalla más grande. En el caso de los APs, el app es fantástico, prefiero yo el app, ya que simplifica mucho la configuración y en realidad queremos habilitar la red inalámbrica, algunos parámetros y terminó, ¿no? En el Switch a veces hay que hacer unas configuraciones un poco más extensas, sobre todo especialmente si hay muchos puertos, también para poder tener mayor control de la misma red, ¿no? Entonces, algunos clientes también siempre me han preguntado, bueno, ¿hasta qué complejidad podemos llegar de Cisco Business, ¿no? Como lo mencioné, tenemos también la familia que es un poco más alta, que es el SG550, que ya son switches capa 3, que también son parte del ecosistema de Cisco Business, pero ya es una solución un poco más compleja. Como ustedes pueden ver acá, hay dos switches de core en alta disponibilidad, conectados con gabinetes tipo stack de los modelos 350, todo de manera cruzada, significa que todo está con alta disponibilidad, así que podemos armar escenarios complejos, pero realmente no es el objetivo del producto. El objetivo del producto es desarrollar redes simples pero escalables. Esa es una pregunta que también algunos clientes nos hacen y dicen, si yo quisiera de repente escalarlo, mi empresa va a crecer enormemente en los próximos 3 años. Bueno, mira el tamaño de arquitecturas que podemos desarrollar. Entonces, es flexible y no hay ningún problema para poder trabajar todo ello. ¿Qué modelos tenemos disponibles? Acá vamos a poder revisar y puse este resumen también para que ustedes luego tengan esta información y puedan conocer rápidamente los diversos modelos, ¿no? Ahí tenemos de la familia 250 switches de 8 puertos, de 16 y de 24. Muchos clientes me preguntan qué significa la nomenclatura, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, 8T, significa que son 8 puertos de datos, ¿no? Si dice 8PP, es que es parcial PoE. Si dice 8P son 8 puertos PoE y si dice la letra FP significa que es full PoE. Entonces ahí podemos ver también el presupuesto de potencia, que está bastante detallado. El modelo de 8P es el que más usualmente se recomienda, se trabaja en también en los proyectos. Y hay algunos que, bueno, vienen con la letra E. La letra E significa que la fuente de poder es externa. Viene incluida en el producto, pero es externa, es modular. En algunos casos se necesita que sea así, de esa manera por algunos temas de líneas eléctricas estabilizadas,
Por eso en los equipos pequeños usualmente viene esa arquitectura. Y luego la últimas dos letras, que dice 2G, por ejemplo, significa que trae adicionalmente dos puertos gigabit. Estos son puertos ópticos, ¿no? En este caso. De esa manera también podemos leer los switches de 24, muy sencillo. Ahí van a ver que hay versiones de datos, de PoE de 100 watts, PoE 195 watts y PoE 370. Así que hay bastante presupuesto PoE y los tres primeros son los switches que usualmente más trabajamos, todos con puertos de uplink de 1 gigabit adicionales, no son combos, son adicionales. Y también tenemos de 48 de datos con PoE parcial o full, digamos, o PoE completo hasta 370. No full PoE, todavía eso ya tenemos en la familia 350 de 48. Y puertos de 10 gigas. Ahí cuando los puertos son de 10 gigas terminan las letras 4X, o sea, X de 10, ¿no? Es muy fácil de poderlo leer, el SKU, el tab number, y ahí tenemos una pequeña descripción de cada uno de estos equipos. Entonces luego saltamos a la familia 350. Y acá tenemos mucho más switches de 8, mucho más switches de 16, porque hay modelos de fuente externa y de fuente interna. Por eso explicaba un poco ese detalle también para que lo puedan tener en cuenta. Es según la necesidad del proyecto y los productos que he marcado con un like son principalmente también los que tenemos en stock disponible en los diversos distribuidores. El motivo son los equipos más comerciales, ¿no? En el caso de los 350 son los switches de 24 de datos, de PoE de 195 watts o, PoE, o Full PoE 370 watts, ¿no? Y también sus presentaciones de 10 gigas. En el caso de puertos de cascada, me refiero, ¿no? Los puertos uplink. Los puertos principales son de 1 giga, pero los puertos uplink son de 10. Entonces, estos son los modelos que tienen justamente like, son los modelos más comerciales que podemos, digamos, que también se trabajan en los proyectos, ¿no? Entonces, ahí me olvidé de aclararlo, en el caso de 24 y 48, hay también de 10 gigas o de gigabit, como lo podemos ver acá, está en la columna izquierda giga, la columna derecha 10 gigas, y en el modelo de 48 puertos full PoE hay hasta 740 watts. Así que ahí tenemos en 10 puertos de cascada 10 gigas o de gigabit, también el mismo presupuesto en potencia PoE. Es muy importante ya luego hacer el cálculo del presupuesto en base a la cantidad de equipos que se conectan, pero si tienen alguna consulta o duda, recuerden que nosotros también les podemos ayudar en ese dimensionamiento sin ningún problema. Ok, por acá tenemos algunas preguntas, bueno, una pregunta puntual hasta la fecha que nos consulta un poco qué estándares PoE manejan los switches. En los switches manejamos el estándar AF y AT en todos los modelos, 250 o 350. Eso significa que podemos manejar hasta 25.5 watts por puerto. Las potencias de consumo son generalmente variables y los switches también utilizan inteligencia para el ahorro energético. Entonces, es mejor tener un switch PoE que tener muchos inyectores PoE, porque algunos clientes dicen, no, vamos a usar inyectores por costo, por presupuesto, pero al final terminamos gastando más energía, ocupa más espacio, genera más calor también. Bajo experiencia propia, genera también mucho desorden trabajar con los inyectores. Tener un switch PoE permite mucho orden, sobre todo si tenemos cámaras de vigilancia, las conectamos ahí, telefonía IP también lo conectamos ahí, y si tenemos pues nuestros access points, evidentemente los conectamos ahí. Ok, entonces ahí estamos avanzando un poco con las consultas. Igual, vamos a compartirles este material para que lo puedan tener. Y por acá nos han hecho una consulta que nos dice cómo se calcula el reemplazo con los modelos anteriores. No lo he puesto en la presentación, pero tengo un slide oculto donde compartamos la PPT, porque se los voy a compartir en formato editable. Borran mi nombre, ponen el de ustedes y ya tienen todo el material. Están los modelos que reemplazan a los anteriores. La familia SG se llamaba antes. Ahora toda esta familia de switches y AP se llama Cisco Business Switches y ahora vamos a hablar de Cisco Business Wireless. Así que esa información la tenemos ahí para revisarla con ustedes sin ningún problema. Ok, gracias más bien por las preguntas. Y bueno, creo que las otras consultas que estoy revisando ya las hemos respondido durante el seminario. Igual voy a tratar de aclarar al final alguna inquietud adicional. Ahora, vamos a hablar de la parte de Wi-Fi. Esto es algo que a mí me encanta, me fascina. Tengo muchos años trabajando en la parte inalámbrica, tanto de Wi-Fi como radioenlaces, ¿no? Y siempre, antes de hablar de los productos, siempre me gusta hablar un poco de cómo funciona el Wi-Fi, de cómo ha ido la experiencia en el Wi-Fi. Y siempre, cuando yo hablo con los usuarios finales, muchos de ellos me dicen, ¿por qué tenemos tantos problemas con el Wi-Fi? Me dicen. Y yo puedo decir que son varios factores. Puede ser el diseño, puede ser el producto,
puede ser la implementación, puede ser la perspectiva de uso, o sea, la esperanza de uso de una tecnología inalámbrica, y muchas veces tiene que ver también con el conocimiento, la educación que podamos tener. Entonces, en unas 5 diapositivas, ahorita voy a explicarles un poco mi perspectiva de cómo funciona el Wi-Fi, también para que ustedes puedan tener ese mensaje siempre muy claro con el cliente. Primero, ¿cuándo el Wi-Fi funcionaba bien? Porque hubo un tiempo cuando el Wi-Fi llegó que fue la maravilloso, fue lo máximo en realidad, permitía la conectividad inalámbrica, nos llevó a un nuevo escenario y la tecnología Wi-Fi llegó para quedarse, así de simple. Comenzó esto en 2001, 2003 a masificarse esta tecnología. En la banda de 2.4 se usaban puntos de acceso o access points, como le queremos llamar, de alta potencia, obviamente mucho alcance. No había interferencia porque es una frecuencia prácticamente nueva, ninguna otra tecnología la estaba usando. Los clientes eran laptops, no había smartphones, solamente había dispositivos grandes y no eran las laptops que conocemos ahora, eran ladrillos, ¿no? Maletines prácticamente, ¿no? Inclusive podíamos hacer pesitas con ellos. Pero tenían muy buena potencia de transmisión, muy buenas antenas y el tráfico no era en megabits, era kilobits. No había multimedia, no había voz, era imágenes, chat, principalmente texto, por así decirlo. En esos momentos funcionaba muy bien el Wi-Fi, todos andaban muy contentos. Pero ¿qué ha pasado en la actualidad? Ahora tenemos más equipos Wi-Fi, Wi-Fi en todas partes. La interferencia aumentó exponencialmente, no aumentó mucho, sino exponencial, porque la tecnología de Wi-Fi 2.4, que es la más usada, comparte la frecuencia con Wi-Fi, con otras señales Bluetooth, con Zigbee y genera mucha interferencia. Entonces la frecuencia 2.4 se llenó de ruido hace muchos años. Entonces ya hace, calculo yo, 7 años, 8 años se viene promocionando mucho la migración hacia 5 GHz, ¿no? Que es una frecuencia mucho más limpia, pero la mitad de cobertura. La tecnología inalámbrica en la frecuencia cubre menos. Y eso no es una publicidad, eso es una propiedad de la física de la onda. Siempre y cuando que tú duplicas la frecuencia, la cobertura disminuye, ¿no? Y disminuye mucho más. Ahora, en el mercado comercial, muchos fabricantes de equipos inalámbricos sacaron múltiples antenas, 2, 3, 4 o más antenas, ¿no? Las antenas no son para aumentar la distancia, son para aumentar las transmisiones en simultáneo, lo que técnicamente se conoce como streams, pero eso nos permite aumentar la capacidad de megas, pero la potencia de transmisión se distribuye entre las antenas. ¿Qué significa? Menos cobertura, pero más capacidad. Entonces, el problema principal que tenemos es siempre el impacto de la utilización de la frecuencia que afecta el rendimiento de la P, pero la respuesta es que no afecta solo a la P. El universo de dispositivos cambió y al haber tantos dispositivos inalámbricos, los clientes también sufren efectivamente de ello. Entonces, este aumento exponencial de cantidad de dispositivos ha generado que ya no digamos cuántos usuarios hay en una oficina, sino digamos cuántos dispositivos móviles queremos conectar. Un usuario, por ejemplo, yo que soy un poco adicto a la tecnología, tengo mi laptop, tengo mi tableta, tengo mi smartphone, tengo mi reloj. Entonces yo tengo 4 dispositivos que conecto a la red. Ahora, muchos dirán, pero no estás usando los 4 a la vez. Sí, pero que los dispositivos usen la red Wi-Fi, inclusive así no tengan tráfico, impacta. A veces no impacta mucho, a veces impacta muy pequeño, o a veces pueden ser muy crueles para el desempeño de la red, ¿no? Entonces, los dispositivos que más usan la red inalámbrica, la red Wi-Fi, son los dispositivos móviles, especialmente los smartphones, son los que más abundan. Y el problema es que no tienen potencia, no tienen una buena antena, obviamente se acaba la batería, la potencia, no hay buena antena porque son muy chiquitos. Realizan comunicaciones a la P estando en nuestro bolsillo, estando en nuestra mochila. Entonces, todo lo que no sea el aire, que evidentemente la mochila, el bolsillo, nosotros mismos somos un obstáculo y el obstáculo degrada la señal, le llamamos que la atenúa y eso hace que la señal se debilite y por lo tanto la capacidad sea afectada. El tráfico es mucho más pesado también por los dispositivos y la interferencia no solamente afecta a los APs, también afecta a los clientes. ¿Qué más sorpresas adicionales tenemos en la red Wi-Fi? Que hay actualizaciones automáticas.
Y las actualizaciones automáticas para muchos de nosotros no las consideramos muy críticas en la red alámbrica, pero en la red inalámbrica son pesadas, porque ahora muchos clientes no usan ni siquiera el cable de red en las oficinas, tienen su laptop permanentemente conectada vía Wi-Fi y hay que hacer sincronización de backups, hay que hacer actualizaciones de estado, hay que recibir, enviar correos, actualizar antivirus, antimalware, etcétera. Entonces significa que hay mucha comunicación que está de fondo, que el cliente no necesariamente lo genera y eso también impacta. Ahora, algo que muchas veces los clientes me dicen, estoy conectado al Wi-Fi, es lo mismo que estar excelentemente conectado. Con que yo esté conectado, con que yo pueda abrir Google, con que yo vea ver un video en YouTube, ya estoy conectado al Wi-Fi, ya funciona perfectamente. La respuesta es no. Muchas veces en las oficinas he visto malos diseños y cuando me refiero a malos diseños es malas ubicaciones de los puntos de acceso. Y a veces algunos dispositivos se conectan con muy poca señal. Conectarse con una sola barrita es prácticamente estar desconectándose. Pero muchas veces decimos, ah, mira, hay un poquito de señal, no importa, con eso puede trabajar. ¿Cuál es el problema de trabajar con un poco de señal? Que eso vuelve lenta la red completa, no solamente al cliente que se conecta, sino a la red. Para mí siempre era muy difícil explicarle esto a un cliente, así que hice una figurita. Acá vemos unas carreteras con unos vehículos para explicarlo un poco más de manera gráfica, ¿no? La carretera es como el punto de acceso, es como el access point, la tecnología inalámbrica. Si todo se conecta muy bien, es como si todos viajaran a 100 kilómetros por hora. Entonces, pasan todos a alta velocidad y la red funciona muy bien. Pero cuando yo conecto un dispositivo lento, es como si conectara, por ejemplo, esta pequeña carcocha, este pequeño carrito, en la autopista. El problema es que solamente un vehículo puede usar la autopista a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? Los otros vehículos tienen que esperar y el vehículo más lento ocupa mayor cantidad de tiempo. Muchas veces esto no lo notamos instantáneamente o este problema o este malestar no se nota instantáneamente porque la red no está saturada. Pero cuando la red inalámbrica tenga saturación de uso, o sea, todos quieran trabajar inalámbricamente y tenemos varios usuarios que tengan este problema de señales débiles, automáticamente vamos a experimentar quejas, reclamos de la red inalámbrica y acá es donde comienzan algunos clientes a perder la fe en la tecnología. ¿Pero esto se puede solucionar? Sí, obviamente hay que mejorar el nivel de conectividad de estos clientes. Hay que analizar por qué tienen un nivel de señal bajo, que generalmente tiene que ver con una mala ubicación del punto de acceso o una ubicación no estratégica, le digo yo. El aumento de los tráficos en los clientes es increíble. Los clientes ya no usan kilobits, usan megabits, usan diferentes apps, son multitalento, le digo yo, escuchan música, ven un video, actualizan su estado, suben fotos y todo lo hacen al mismo tiempo. Entonces, adicionalmente a esto, muchas aplicaciones de VPN, muchas videollamadas, muchas comunicaciones instantáneas y todo esto genera siempre mayor cantidad de tráfico. Ahora, muchos clientes también me decían algo y que me pareció muy gracioso y siempre me gusta compartir esta experiencia, ¿no? Me decían, he sentido que mi access point se ha vuelto viejito, mi access point ahora cubre mucho menos. Y yo siempre les digo, mira, no es que cubra menos tu access point, es que el escenario donde tú trabajas ha cambiado. Y dice, pero si es mi misma oficina, yo no he cambiado nada. Es más, tengo la misma portátil, tal vez hace muchos años. Solamente sumé algún teléfono nuevo y algunas cosas y he notado que ahora la red cubre menos. La tecnología inalámbrica no siempre va a mantener su cobertura, porque la cobertura no se puede definir en metros. Comercialmente a veces mentimos, algunos malos instaladores o malos técnicos mienten y dicen, este equipo cubre tantos metros. Es un aproximado. Los metros cuadrados es siempre un aproximado. ¿Por qué? Y miren esta gráfica que es sumamente interesante. Si yo tengo primero las de arriba, ¿no? Si tengo una laptop, la cobertura va a ser mayor. Si tengo un smartphone, la cobertura va a ser menor. Entonces dice, pero ¿es el mismo punto de acceso? Sí. ¿Por qué la cobertura varía? Porque la cobertura inalámbrica depende de muchas variables, pero principalmente de seis, que yo las detallo abajo. La potencia del equipo inalámbrico, su antena del equipo inalámbrico del punto de acceso, pero también de la potencia y la antena del dispositivo cliente. Y acá vemos un comparativo. Mientras una laptop se aleja y mantiene relativamente el nivel de señal, conforme se aleje un smartphone, su nivel de señal baja mucho más. ¿Por qué el smartphone pierde señal? Porque tiene menos potencia, tiene menos capacidad de antena y eso le afecta. Pero algunos clientes me dicen, pero he tenido la misma laptop y siento que la señal inalámbrica es menor.
se ha degradado como si el access point se hubiera vuelto viejo. Ha ocurrido el factor 5 o el factor 6. ¿Qué significa? Que la frecuencia ya no está disponible o está compartida con otras tecnologías inalámbricas. El vecino puede estar usando la misma frecuencia inalámbrica que tú tienes. Entonces, algunos clientes también me decían eso. Pongo el access point en mi oficina, funciona muy bien. Lo llevo al cliente y funciona regular. Entonces, a veces puede ser que tengamos que hacer barridos de frecuencia, lo cual nuestra tecnología inalámbrica lo permite, para poder buscar la frecuencia más apropiada y siempre hay que tratar de reducir los obstáculos. Mientras más densos sean los obstáculos, mayor degradación de la señal nosotros podemos tener. Algunos clientes me dicen, hay que usar mucha potencia. La potencia es como gritar, degrada la onda, genera mucha interferencia, especialmente si hay varios equipos inalámbricos, no cumple con los estándares Wi-Fi, efectivamente la compatibilidad a veces es menor, y no se puede usar alta potencia por un problema de zona fantasma. Entonces, unos clientes siempre me dicen, ¿qué es una zona fantasma? Una zona fantasma es cuando tú ves el access point, tu teléfono lo ve, porque el equipo tiene mucha potencia, pero la tecnología inalámbrica es ida y vuelta. Si tu dispositivo móvil no tiene la misma cantidad de potencia porque no la tiene, o sea, siempre los móviles no la tienen, pues la veo la señal, pero no me puedo conectar. Entonces, usar mucha potencia en una P tampoco es la solución. Algunos clientes me decían, hay que usar antenas más grandes. Y yo también les digo, no necesariamente es la solución. ¿Por qué? Porque en interiores los equipos ya no usan antenas. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué? Porque seamos bonitos. Ese es un aspecto, pero el principal es que hoy en día se utiliza tecnología multitrayectoria. Multitrayectoria significa trabajar con rebotes, para que indistintamente como esté tu teléfono, vertical, horizontal, diagonal, metido en tu bolsillo, donde sea, la señal permita reconstruirse inalámbricamente a nivel de las antenas y eso permita poder mantener una comunicación estable, inclusive si te mueves. Antiguamente se usaba la antena esta tipo lapicero, tipo cachito, y estas en realidad se utilizan hoy en día para ambientes de exteriores, sobre todo, ¿no? Porque la señal se tiene que propagar de manera horizontal. Pero en oficinas, multitrayecto es lo más apropiado. Ahora, ¿por qué no usar estas antenas grandes en las oficinas? La respuesta es muy simple. Capturaría mayor cantidad de interferencia y eso degradaría el rendimiento general de la red. Entonces, la evolución es trabajar access points por área física, es tener una P por un área física para mantener una mejor línea de vista, una mejor capacidad de señal y por lo tanto una excelente capacidad de rendimiento. Si nosotros queremos tener toda nuestra oficina de manera inalámbrica, tenemos que ubicar los puntos de acceso de manera estratégica para poder obtener una buena cobertura y poder efectivamente brindar el servicio que los clientes están buscando, que están necesitando. Entonces, ahora que hemos hablado un poco acerca de esta tecnología, vamos a conversar también de los nuevos equipos que tenemos que ya llegaron en febrero o marzo, prácticamente han llegado ya a los diversos mercados de América Latina para poder ayudar justamente a desarrollar estos proyectos con inteligencia y con facilidad. Por acá me consultan por algunos modelos antiguos de los switches, antes de entrar acá a la parte y los modelos antiguos también de los APs. Los modelos antiguos están disponibles, los SG250 o 350, para ordenarlos, pero técnicamente nosotros ya no los estamos promocionando los modelos nuevos. Motivo, más herramientas, es un equipo que vamos a continuar en desarrollo, potenciando. No tiene una fecha de fin de servicio, como están preguntando por acá por los modelos antiguos, a la fecha no la tiene, pero yo imagino que en los próximos meses se estarán anunciando algunos fines de vida para los modelos antiguos. Hoy día estamos prácticamente en la transición a todos los modelos nuevos, tanto en los switches como en los APEX. Gracias por la consulta. Bueno, vamos a hablar ahora de la tecnología inalámbrica, los puntos de acceso y los extensores mesh. Primero, explicar qué es un punto de acceso. Punto de acceso consideramos a un equipo que se alimenta de la data de manera Ethernet, o sea, alámbrica, cableado, en otras palabras. Entonces, un punto de acceso específicamente es el equipo que convierte la tecnología del cable de red en tecnología inalámbrica para crear una red o múltiples redes. Cuando decimos múltiples redes significa múltiples SSIDs o múltiples redes inalámbricas. ¿Por qué se trabaja con múltiples redes inalámbricas? Porque a veces hay una red de gerencia que no tiene ninguna restricción. Luego tenemos una red de colaboradores que no tiene YouTube, que no tiene esto. Y luego tenemos otra red de invitados que tiene menos ancho de banda. Entonces, cuando hay múltiples redes inalámbricas, que son múltiples segmentos de redes, nuestros access points tienen la tecnología para propagarlos todos ellos sin ningún problema. Ahora,
¿Qué es un extensor? Un extensor es como el concepto de un repetidor. ¿Por qué no es lo mismo? Esa es una pregunta que siempre me hacen. El repetidor es un dispositivo tonto. Y cuando me refiero tonto es que está programado para repetir la señal de un equipo inalámbrico, pero no lo repite de manera inteligente, solamente amplifica. Y si hay algún problema inalámbrico, lo amplifica el problema. Así de simple. Un mesh es un equipo inteligente que ordena la tecnología inalámbrica, analiza si se conecta primero a este equipo o al otro, inclusive si alguno de los equipos inalámbricos, digamos, se desconecta, la red mesh se reordena de manera automática. ¿Por qué? Porque los equipos conversan entre ellos. O sea, hay una negociación, no es solamente repetir la señal, conversan entre ellos para ver cuál es la mejor arquitectura en la cual ellos se pueden conectar. Y eso realmente permite mejorar notablemente el desempeño. Entonces, podemos nosotros a través del app, bastante rápido, bastante sencillo, poder hacer configuraciones de la red. Como les digo, tengo un video que voy a compartirles. El día de hoy lo voy a subir justamente al canal de YouTube, donde pues ahí tengo una configuración rapidísima. 3 minutos me toma aproximadamente configurar un kit starter, que voy a mostrar en un momento, y de manera bastante sencilla, escaneando los códigos QR que vienen en los productos. Luego podemos tener reportes rápidos de cómo está la red, de aplicaciones, podemos verificar diversos detalles de la misma, pruebas de velocidad, si fuera necesario, e inclusive verificar reportes. Ahora, algo que siempre nos consultan los diversos clientes es qué verticales podemos trabajar con la red inalámbrica. Y en realidad, siempre les digo que vamos a tener mucha flexibilidad para trabajar verticales de tiendas por departamento, pequeñas oficinas, podemos trabajar toda la vertical de educación, podemos trabajar toda la vertical de hospitalidad, la parte de redes gestionadas, si lo deseamos. O sea, tiene mucho dinamismo para poderlo trabajar toda la solución y sobre todo cuando hablamos que aplica para retail, significa que soportamos red de invitados, que es algo muy importante que muchos clientes siempre nos lo solicitan y tenemos esto inclusive con logueo social a nivel de Facebook, si es necesario. Se puede trabajar con mucha simplicidad en los proyectos que ustedes puedan desplegar. Entonces, la tecnología que tenemos en Wi-Fi está desarrollada bajo el estándar Wi-Fi 5, versión 2. Muchos clientes siempre me preguntan por qué el número. Bueno, es porque ya no queremos usar las letras, al menos con el usuario final, porque 802.11ax, 802.11ac o 802.11 el cliente no entiende. Así de simple. Pero un Wi-Fi 4, 5, 6, el 6 es mejor, ¿no? O 5 es mejor que el 4 y así consecutivamente. El Wi-Fi 5 es la relación costo-beneficio. Es justamente está en el balance de alto performance que incorpora la versión 2, pero no trae un costo tan alto como Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 es la tecnología más vigente. Yo podría decirles que ya el otro año, netamente todo debería ya venir en Wi-Fi 6. Pero hoy en día no hay clientes Wi-Fi 6, es muy escaso, solamente hay mucho equipo gama alta. Entonces, para una oficina pequeña y mediana es una inversión que no tiene retorno, así de simple. Dentro, no entra en el balance de ROI, del retorno de la inversión. Pero un Wi-Fi 5 con tecnología versión 2 permite multitrayecto en la parte de descarga. ¿Eso qué significa? Multitrayecto, múltiple usuario. Y eso va a permitir descongestionar el tráfico, especialmente en las descargas inalámbricas. Y eso va a ayudar muchísimo a poder obtener, digamos, mucha mayor capacidad de desempeño sin ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Cuáles son los modelos que tenemos disponibles? En AP tenemos 3 modelos. El modelo 140, que es de techo, 145, que es de pared, ambos son equivalentes técnicamente, simplemente que el 145 tiene un switch y es inalámbrico. Es un modelo de pared y oficina o modelo hotelero, como se conoce. Ese equipo se pone en la pared, se conecta por un cable de red por la parte inferior, que no se ve ahorita el puerto, y nos deja 4 puertos en la parte inferior, inclusive uno pasa PoE para un teléfono IP, una cámara, si fuera necesario. Este es el equipo que yo utilizo mucho en oficinas, cuando ya tenemos un cableado estructurado e implementado, muy fácil de poderlo trabajar, y cuando a veces tenemos salas de directorio o tenemos una sala muy grande donde haya muchos colaboradores, el modelo 240, que es un 4x4, aumenta efectivamente la concurrencia, ideal hasta unos 100 clientes simultáneos, ¿no? Y luego tenemos los extensores, 141, 142 o 143. Pero para explicar los extensores, mejor lo pongo en figuritas. El modelo que más uso es el 142, que es el extensor, básicamente. Lo conectamos a una toma eléctrica y extiende la señal del AP que esté cableado.
El 141 es un extensor, pero de mesa, especialmente para tiendas por departamento, que a veces tenemos facturas o cajas móviles, ¿no? Que las desplazamos, o en tiendas por departamento, supermercados, que a veces hacen campañas y necesitan mover la caja. Acá podemos tener nosotros una red alámbrica que se captura de la red inalámbrica, ¿no? Entonces es como una extensión completa, inclusive con señal Wi-Fi y puertos físicos. Y el 143 es lo mismo que el 142, pero con un puerto de red. Principalmente, a veces estos equipos extensores van en el pasadizo y en el pasadizo tenemos tal vez la impresora y la impresora es antigua, no tiene wifi, por ejemplo, pero queremos conectarla y lo podemos hacer. O este puerto de red lo puedo conectar a un switch sin ningún inconveniente. Hay que recordar que los extensores solo trabajan con los AP Cisco Business Wireless, es un tema importante. Podemos agregar hasta 25 extensores, máximo 8 saltos. Eso es importante aclarar. Y podemos tener mínimo un AP, siempre tenemos que tener mínimo un AP. Ahora, yo sugiero que en todo proyecto pongamos la mayor cantidad de APs posibles, por eso también mejora el desempeño inalámbrico, porque la tecnología Mesh igual hace saltos, o sea, ocupa transmisión inalámbrica en varios equipos. Si no, mi propósito de idea de Mesh es utilizarlo cuando a veces no podemos cablear. Algunos puntos a veces donde la oficina la señal está un poquito baja y que no queremos que esté baja para que no haya mucho problema. Entonces ponemos el extensor para reforzar la señal en una zona en particular. Ponemos también el extensor a veces para llegar a una zona que no podemos llegar por cable. Pero siempre tratemos de llegar por cable, es la recomendación principal. Ahora, podemos nosotros trabajar con Cisco Umbrella, que es la herramienta de seguridad adicional. Es algo único que nosotros podemos sumar a los puntos de acceso. Podemos sumar una herramienta que se encarga de prevenir accesos a sitios no seguros y esta es una característica de seguridad que viene de las soluciones gama alta de Cisco, ¿no? Pero estos equipos la pueden heredar. En el caso de Cisco Umbrella viene con una opción de beta para que ustedes lo puedan trabajar, pero también esta parte sí es licenciada. Si quieren adquirirlo ya de manera permanente, hay una licencia que nos va a permitir bloquear todo el tema de malware, phishing y reducir prácticamente un 99% las amenazas que podrían afectar a los usuarios que usen los APs, indistintamente los usuarios, cantidad de usuarios que sean. 5, 10, 50, 100 usuarios, no interesa. Inclusive si son invitados también son protegidos porque la tecnología de protección de acceso a contenido de Internet lo verifica el AP a través de su salida hacia el Internet. Entonces, todo lo que esté inalámbricamente conectado va a pasar este filtro. Luego tenemos el kit de inicio, que es el que voy a mostrarles en un momento la configuración para cerrar ya la presentación, que está compuesto de un AP, un inyector PoE y 2 unidades extensoras Mesh. Y ahorita les voy a mostrar la imagen de cómo nosotros podemos configurarlo. Hacemos una pequeña pausa justamente ahí en la presentación para mostrarles, perdón, ¿dónde se me fue la imagen? Acá está. Mostrarles este dashboard, bueno, se me cerró y ahí tenemos justamente el acceso web, ¿no? Les muestro en este caso el acceso web porque es la imagen más grande, también mucho más fácil de poderla ver, ¿no? Ya el acceso vía smartphone es un poco más compacto, ¿no? Nosotros podemos conectarnos a los puntos de acceso, ahorita está cargando la información, esperar que termine de provisionarla, por lo que tengo muchas cosas abiertas ahorita en la computadora. Pero una vez que termine esto de traernos la información, vamos a ver acá nuevamente. Pero creo que está, puede ser por el navegador, un segundo. Ya, ahí está trayendo la información. Entonces nos está dando el detalle, tenemos 2 redes inalámbricas, 3 puntos de acceso, este es el kit starter que tengo, ha detectado 33 APs intrusos, bueno, o como le llamamos nosotros, roach, y acá también lo listé para mostrarlo, que básicamente son los APs que encuentran los alrededores. Eh, Interferencias va a ir detectando, radios, clientes también que se van a ir conectando. Conforme el equipo vaya cargando la información, nos va a ir mostrando mucho más detalle. Acá están los clientes, por ejemplo. Puede hacer analíticas de los clientes que se están revisando y también aplicaciones. Por acá lo tengo. Por ejemplo, acá están las aplicaciones que se están detectando, cuáles son la mayor cantidad de data que han usado. Bueno, conecté solamente mi teléfono mientras hacía la sesión. Entonces, esta analítica de qué aplicaciones tampoco no consume, digamos, licencia, es completamente libre. Los extensores también los podemos ver acá, podemos configurarlos y podemos hacer diversas opciones de optimización de la parte RF, pruebas, administración básica, administración grupal,
Las configuraciones de las redes inalámbricas también las podemos manejar y de manera muy sencilla. Entonces, yo puedo configurar varios puntos de acceso y manejarlo desde acá, sí, porque un punto de acceso funciona como un máster. Entonces, eso simplifica muchísimo la configuración de una red. Entonces, a niveles de tiempos de configuración es muy, muy fácil, es amigable sobre todo poderlo trabajar y agregar otro punto de acceso, lo vemos desde acá mismo, agregamos otros puntos adicionales y podemos nosotros trabajar con mucha facilidad. Ahí podemos ver el punto primario y los dos extensores mesh que yo tengo agregados, justamente los encendí hoy día nuevamente para el laboratorio y tenemos todo esto trabajando. Entonces, este es el kit de inicio. Como les comentaba, el kit de inicio me toma solamente unos 3 a 4 minutos configurarlo y es sumamente fácil poderlo trabajar. Entonces, vamos un poco cerrando ya la sesión, con el tiempo también se va quedando exacto, para hablar de la parte final, el software de gestión, el Cisco Business Dashboard. El software de gestión es completamente gratuito hasta 25 dispositivos, que pueden ser 20 AP, 5 switches, 25 switches o 25 APs. A partir del dispositivo 26 hay una licencia que se paga de manera anual y es por grupo de equipos. Entonces, ya tiene un costo, pero generalmente y eso lo aclaro, muchos clientes me preguntan, pero eso ya podría afectar negativamente el proyecto. Les digo, no, porque generalmente las pequeñas y medianas empresas no tienen 25 switches y tampoco tienen 25 APs. Generalmente tienen un número mucho menor. Entonces, para ellos no hay ningún costo. El software se instala sobre un servidor Linux para poderlo, digamos, trabajar y nos va a permitir hacer la configuración de los equipos, hacer el provisionamiento, actualizaciones, monitoreo de, digamos, actualizaciones, etcétera. Entonces, el objetivo del software de gestión es tener una interfaz intuitiva, reportes rápidos, configuración Zero Touch, que es básicamente agregar equipos solamente por las Mac, monitoreo de la red para tener los reportes exactos, clientes, tráficos, aplicaciones, configuraciones grupales de los equipos si fuera necesario. Se puede trabajar localmente en un servidor Linux o lo podemos tener en un servidor en la nube también basado con mucha facilidad y está diseñado para todos los productos Cisco Business, los nuevos y los antiguos, ¿no? En el caso de los nuevos hay más herramientas de configuración comparado obviamente a los modelos antiguos, ¿no? El objetivo del software no solamente es administrar, sino es descubrir, administrar, integración con apps de terceros, así que hay opción de APIs si ustedes quieren desarrollar algo adicional para que los equipos avisen o informen ciertos estados. Monitoreo y gestión vida útil tiene que ver con fin de vida del producto, hay una actualización nueva o fin de soporte, cuando el equipo ya se recomienda hacer la renovación que usualmente es cada 5 años máximo. Entonces, para ir cerrando, comentarles que tenemos una campaña de garantía extendida, que es el 10% del valor neto del producto por 3 años. Si quisieran, digamos, trabajar una garantía extendida, lo pueden hacer sin ningún problema. Como digo, esto es opcional, no es mandatorio. Ustedes escogen si el cliente lo desea tomar o no, pero es algo que nosotros sí recomendamos que lo pueda tener directamente, ¿no? Ok, de esta manera estamos llegando a la parte final de la presentación, pero acá veo algunas consultas, ¿no? La primera, me dicen si la línea 550X aún no tiene reemplazo en la nueva familia Cisco Business Switch. No, estamos ahí esperando una confirmación, pero creo que de todas maneras dentro de este año estamos dando alguna actualización de cuándo tenemos los CSG en Cisco Business Switch, pero todavía no es oficial, por lo tanto no se los puedo confirmar, pero estamos trabajando en ello. Gracias, Nicolás, por la consulta. Por acá, bueno, me preguntan también si el software de gestión, Cisco Business Dashboard, soporta los modelos antiguos SG. Sí, es para los modelos antiguos y los nuevos, pero resalto que cuando vean la publicidad del software nuevo, del Cisco Business Dashboard, hay varias pantallas o gráficas de configuración para los switches nuevos y para los APs nuevos. Se puede trabajar con los antiguos, pero en realidad hay algunas herramientas adicionales para los equipos nuevos en general. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, recuerden que es un portafolio bastante completo, lo hemos visto, incorpora seguridad adicionalmente a las características de comunicación. Incorporamos la fácil administración, como les digo, se implementa una red en minutos, ahí voy a compartir un video de cómo hacerlo. En unos minutos se configura una red Wi-Fi muy sencillo y sobre todo fácil de implementar, flexible y seguro para las empresas. Es una solución desarrollada para las pymes, para pequeñas y medianas empresas de América Latina y va a encontrar el cliente una ecuación costo-beneficio. Y es justamente lo que buscamos para poderles ayudar a nuestros clientes a mantener
su negocio activo con la tecnología más avanzada, con seguridad, que es muy importante, y sobre todo en un ecosistema Cisco que tenemos no solamente la conectividad, tenemos seguridad, tenemos herramientas de colaboración, tenemos herramientas justamente de servidores y bueno, los clientes necesitan. En verdad tenemos todo un ecosistema tecnológico muy apropiado. Entonces, no se preocupen, voy a enviarles esta presentación por video y también les voy a compartir en la liga del video de configuración que lo debo subir hoy día para que también lo tengan. Ahí se los voy a enviar por correo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.